Hola amigos, seguimos con esta segunda parte de películas adelantadas a su tiempo. En el primer video vimos historias que cuando salieron muchos no entendieron o ignoraron, pero que con los años se volvieron más relevantes que nunca. Y como ustedes dejaron sus comentarios y pedían una segunda parte, acá estamos, con 6 nuevas películas que supieron ver el futuro antes que el resto. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. Para empezar esta nueva lista tenemos una joyita que ustedes me recomendaron y que desconocía, Capricornio 1, una película que se adelantó a su tiempo en el tema de conspiraciones y manipulación de la información. Estrenada en 1977 y dirigida por Peter Hyams, la historia plantea una idea inquietante. ¿Y si el alunizaje nunca pasó? Bueno, no el de 1969, pero sí el de la primera misión tripulada a Marte dentro del universo de la película. Acá la NASA, en un intento desesperado por salvar su prestigio y su financiación, decide falsificar la llegada del hombre al planeta rojo. Los astronautas, sin opción, son sacados de la nave a último momento y llevados a un set de filmación en medio del desierto, donde graban la hazaña histórica. El punto fuerte de Capricornio 1 no es solo la trama, que en su momento sonaba como pura paranoia, sino como la cuenta. La película juega con el miedo a que los gobiernos y los medios manipulen la realidad a su antojo. Algo que en los años 70, después del escándalo de Watergate y el clima de desconfianza general, no parecía tan descabellado. Para los que no lo tengan muy en claro, el caso Watergate fue uno de los mayores escándalos políticos de la historia de Estados Unidos. Básicamente, en 1972 se descubrió que el gobierno de Richard Nixon había estado espiando ilegalmente a sus rivales políticos. Lo hicieron metiendo micrófonos y robando documentos de la sede del Partido Demócrata, que quedaba en un complejo de oficinas llamado Watergate, de ahí viene el nombre. Cuando todo salió a la luz, Nixon intentó taparlo, pero la presión fue tan grande que terminó renunciando en 1974, convirtiéndose así en el único presidente estadounidense que dejó el cargo antes de tiempo. El impacto de Watergate fue enorme, la gente dejó de confiar ciegamente en sus líderes y empezó a preguntarse hasta qué punto los gobiernos manipulan la información. Por eso, cuando Capricornio 1 salió años después con la idea de que la NASA podría haber falsificado un evento histórico, no sonaba tan ridículo. Lo más loco es que con los años ese mismo argumento se volvió parte de teorías conspirativas reales, con gente convencida de que el Apolo 11 nunca llegó a la Luna y que todo fue un montaje. En otras palabras, la película se adelantó no solo al cine, sino también a la paranoia colectiva de Internet. En su momento, esta película tuvo una recepción mixta. Algunos la vieron como un thriller entretenido, mientras que otros la vieron como una locura inverosímil. Pero eso sí, el tiempo la trató bastante bien. No solo es una de las grandes historias de conspiraciones en el cine, sino que muchas de sus ideas siguen más vivas que nunca. Con la era de la desinformación, la manipulación digital y la facilidad con la que cualquier imagen o noticia puede ser falsa, la película no envejeció, sino que se volvió más relevante. Hoy cuando vemos imágenes ultra realistas generadas por inteligencia artificial o cuando todo lo que aparece en la tele se cuestiona, Capricornio 1 parece más una advertencia que una ficción setentosa. Al final, no importa tanto si la historia es real o no, lo que importa es cuántas personas la creen. Y eso en estos tiempos de posverdad es más peligroso que cualquier misión a Marte. 2 minutos 43 segundos. Ignición S2. Tenemos S2. Si hoy decimos Terminator, automáticamente todos pensamos en Arnold Schwarzenegger y sus icónicas frases que marcaron el cine de acción y ciencia ficción. Pero cuando James Cameron estrenó la primera película en 1984, nadie tenía idea de lo que estaba por ver. Lo que parecía una simple película de serie B con un robot asesino terminó siendo una de las historias más visionarias sobre el avance de la tecnología y el peligro de la inteligencia artificial. Y ojo que no estamos hablando solo de robots con metralladoras, sino de algo que con el tiempo empezó a sentirse cada vez menos como ciencia ficción y más como una advertencia. La historia arranca con Kyle Reese, un soldado que viaja al pasado para proteger a Sarah Connor, una mujer que sin saberlo será la clave en la futura resistencia contra las máquinas. El problema es que también viaja al pasado un Terminator, un androide imparable interpretado por Schwarzenegger, cuya misión es eliminarla antes de que tenga un hijo, porque ese hijo en el futuro lideraría la rebelión contra la inteligencia artificial que domina el mundo, y ahí arranca la cacería. Si bien Terminator tiene la estructura de una película de acción y suspenso, lo que la hace adelantada a su tiempo es la idea de Skynet, la inteligencia artificial que toma el control y decide que los humanos somos un problema que hay que eliminar. En los 80 esto sonaba como una buena excusa para una buena película, pero hoy cuando vemos cómo la IA se mete en cada aspecto de nuestras vidas, la idea ya no parece tan exagerada.
Desde sistemas automatizados que toman decisiones sin intervención humana hasta inteligencias artificiales que aprenden y evolucionan más rápido de lo que podemos controlar, el concepto de Skynet dejó de ser solo un villano de una película y empezó a parecerse demasiado a la realidad. Otro punto clave es cómo imaginó el futuro de la tecnología y la guerra. En la película, las máquinas no solo piensan por sí solas, sino que entienden que para ganar tienen que eliminar la amenaza antes de que exista. Es una visión inquietante de cómo la automatización de los conflictos y la inteligencia predictiva pueden llegar a lugares peligrosos. En la actualidad, con drones autónomos y algoritmos capaces de analizar amenazas antes de que ocurran, Terminator se siente menos como una historia fantástica y más como una posibilidad aterradora. Y pensar que en su momento esta no era una película con grandes expectativas. Cameron no era un director reconocido, el presupuesto era bastante ajustado y Schwarzenegger no era la superestrella que conocemos hoy. Pero contra todo pronóstico, la película explotó. Fue un éxito rotundo, recaudó casi $80 millones con un presupuesto de solo 6 y catapultó a sus protagonistas al estrellato. Más importante aún, cambió para siempre el cine de la ciencia ficción. Sin Terminator probablemente no tendríamos grandes películas como Matrix o cualquier película que trate el miedo a las máquinas tomando el control. Hoy, casi 40 años después, Terminator sigue siendo una referencia obligada cuando hablamos del peligro de la inteligencia artificial. Y aunque no sabemos si un día nos va a perseguir un robot con cara de Arnold, lo que sí sabemos es que la pregunta que planteó la película sigue más vigente que nunca. ¿Qué pasa cuando la tecnología deja de obedecer y empieza a decidir por sí misma? Hasta la vista, baby. Si hay una película que combinó el caos, la ciencia ficción y la desesperanza con una precisión quirúrgica, esa es 12 monos. Estrenada en 1995 y dirigida por el maestro Terry Gilliam, esta historia nos mete de lleno en un futuro distópico donde la humanidad vive bajo tierra después de que un virus letal haya diezmado a la población. Sí, suena bastante cercano después de lo que vivimos en los últimos años, pero en ese momento la idea de que un virus pudiera cambiar el mundo de un día para otro era más un concepto de ciencia ficción que una preocupación real. El protagonista, James Cole, interpretado por Bruce Willis, es un prisionero en este futuro posapocalíptico al que le ofrecen una oportunidad: viajar al pasado para intentar descubrir el origen del virus y con suerte evitar que todo se vaya al carajo. Pero obviamente las cosas no salen como deberían. Nadie en el pasado le cree, lo internan en un psiquiátrico y para colmo se cruza con Brad Pitt, que interpreta a un lunático que parece saber más de lo que dice. A partir de ahí la película se vuelve un rompecabezas donde la realidad, la paranoia y los viajes en el tiempo se entrelazan en una historia que te mantiene dudando hasta el final. Lo que hace que 12 monos esté adelantada a su tiempo no es solo su estética sucia y opresiva o su narrativa no lineal, sino su visión sobre las pandemias, la psicosis colectiva y la fragilidad del mundo tal como lo conocemos. En los 90, hablar de un virus que obligara a la humanidad a esconderse bajo tierra parecía una historia lejana, algo propio de teorías conspirativas o de libros de ciencia ficción oscura. Hoy, después de haber vivido una pandemia global, la película se siente menos como un cuento exagerado y más como un reflejo de lo que podría haber sido o lo que podría volver a pasar. Otro aspecto en el que 12 monos se adelantó es cómo juega con la percepción de la realidad. Todo lo que ve el protagonista está en duda. No sabemos si realmente está viajando en el tiempo o es solo un delirio, o si el virus es inevitable o se puede cambiar la historia. La película no te da respuestas fáciles y eso es parte de lo que la hace tan fascinante. En una época donde las historias de ciencia ficción solían tener héroes claros y resoluciones cerradas, 12 monos apostó por algo más ambiguo y cerebral. Y encima lo más interesante es que aunque la película juega con la idea de los viajes en el tiempo, no lo hace con un enfoque espectacular o grandilocuente. No hay autos voladores ni portales de ciencia ficción brillante. Acá el viaje en el tiempo es sucio, errático y lleno de incertidumbre. Una idea mucho más cercana a lo que realmente podría ser si algún día lo logramos. Lo enviamos a realizar observaciones muy importantes. Pudo haber hecho una gran contribución. Díganos, señor Cole. ¿Quiere otra oportunidad? Gattaca es de esas películas que cuando salieron pasaron sin hacer mucho ruido, pero con el tiempo se convirtieron en referencia obligada. Estrenada en 1997 y dirigida por Andrew Niccol, planteó un futuro donde el destino de cada persona no lo define el esfuerzo, la inteligencia o la ambición, sino su código genético. Una idea que en ese momento parecía lejana, pero que hoy está más cerca de la realidad de lo que nos gustaría admitir. En este mundo, la ciencia ha avanzado lo suficiente como para que los bebés ya no nazcan al azar. Sus genes son seleccionados para eliminar cualquier defecto, potenciar habilidades y asegurar que sean lo más perfectos posible. El resultado, una sociedad dividida en dos.
Los válidos, que fueron diseñados genéticamente y tienen acceso a los mejores trabajos y oportunidades, y los no válidos, nacidos de forma natural y considerados inferiores, descartados antes de siquiera intentarlo. El protagonista, Vincent Freeman, es uno de esos no válidos, un tipo inteligente y determinado que sueña con ser astronauta, pero al que el sistema no le da ninguna chance. Para burlarlo, asume la identidad de Jeremy Morrow, un hombre con un ADN perfecto, pero que quedó parapléjico tras un accidente. A partir de ahí, Vincent vive bajo constante presión, sorteando pruebas de ADN, huellas dactilares y cualquier pequeño descuido que pueda exponerlo. Lo que hace que Gattaca sea tan inquietante es lo silenciosa y creíble que es su distopía. No hay grandes dictaduras ni un gobierno represivo, porque la discriminación genética está tan naturalizada que ni siquiera hace falta imponerla por la fuerza. El sistema está diseñado para que los no válidos simplemente no tengan opción, y lo peor es que nadie lo cuestiona. Como les mencionaba antes, cuando se estrenó la película no tuvo un gran impacto. La taquilla fue discreta y las críticas fueron más bien tibias, quizás porque su historia era más filosófica que espectacular. Pero con el tiempo Gattaca empezó a cobrar sentido, especialmente con los avances en la edición genética que comenzaron a hacer posible la modificación del ADN humano. Lo más impresionante es que esta película no nos advierte sobre la posibilidad de mejorar la genética, sino sobre las consecuencias de hacerlo sin límites. Una vez que empezamos a decidir qué genes son deseables, la línea entre corregir enfermedades y crear una élite biológica se vuelve demasiado fina. A más de 25 años de su estreno, Gattaca sigue siendo una de las películas más visionarias sobre el futuro de la biotecnología y la discriminación genética. No porque nos diga qué va a pasar, sino porque nos obliga a preguntarnos qué vamos a hacer cuando llegue ese momento. Porque al final, lo que define a un ser humano no es su ADN, sino su capacidad de desafiar lo que el mundo espera de él. Si hay un director que sabe adelantarse a su tiempo, ese es Steven Spielberg, y con inteligencia artificial lo hizo de una manera que en su momento no todos entendieron. Estrenada en el 2001, esta película no solo fue un cuento de ciencia ficción sobre robots con emociones, fue una mirada profunda a la humanidad, la soledad y el futuro de la inteligencia artificial, un futuro que 20 años después ya no parece tan lejano. La historia sigue a David, un niño robot diseñado para amar. Su programación le permite desarrollar un vínculo emocional con sus dueños, pero cuando su familia humana lo abandona, queda atrapado en un mundo que no está listo para aceptar que una máquina pueda sentir. A partir de ahí, su único propósito es encontrar a su madre humana, convencido de que si se convierte en un niño de verdad, ella lo querrá de nuevo. Una premisa que suena mucho a Pinocho, pero con un tono mucho más oscuro y existencialista. Lo que hace que esta película sea tan adelantada a su tiempo es cómo explora la inteligencia artificial desde un ángulo emocional. La mayoría de las películas sobre robots suelen enfocarse en el miedo a que se rebelen o destruyan a la humanidad, pero acá el conflicto es mucho más perturbador. En 2001, la idea de robot con conciencia y emociones parecía algo puramente filosófico. Pero hoy, con la evolución de la inteligencia artificial y los algoritmos diseñados para imitar emociones humanas, la pregunta de qué significa realmente sentir se volvió mucho más relevante. Con asistentes virtuales que nos hablan como si fueran personas, inteligencias artificiales que generan arte y hasta robots diseñados para el cuidado emocional de los humanos, el concepto de David ya no es tan imposible. Cuando se estrenó, la película dividió al público y a la crítica. Muchos esperaban algo más tradicional de Spielberg y no un relato tan melancólico y ambiguo. De hecho, el proyecto original era de Stanley Kubrick, quien trabajó en la historia durante años antes de pasársela a Spielberg. Y eso se nota, la película tiene momentos de puro sentimentalismo spielbergiano, pero también una frialdad y desesperanza que recuerda muchísimo a Kubrick. En conclusión, Inteligencia Artificial no trata sobre el futuro de los robots, sino sobre el presente de la humanidad. No es la inteligencia artificial la que nos da miedo, sino la posibilidad de que un día nos demos cuenta de que las máquinas son más humanas de lo que estamos dispuestos a aceptar. Y para terminar esta segunda parte, concluimos con una película que parecía una exageración cuando se estrenó y hoy se siente como un documental del futuro, Idiocracia. Estrenada en el 2006 y dirigida por Mike Hodge, la misma mente detrás de Beavis and Butthead, esta historia nos mostraba un mundo tan ridículamente absurdo que en su momento daba risa. Pero con cada año que pasa parece menos comedia y más una advertencia que nadie escuchó.
La trama sigue a Joe Bowers, un tipo completamente promedio que por un experimento militar fallido queda congelado y despierta 500 años en el futuro. El problema es que la humanidad se volvió increíblemente estúpida. La educación desapareció, la ciencia quedó relegada, todo se basa en publicidad y entretenimiento barato. Y ahora Joe, que en su época era un tipo del montón, es la persona más inteligente del planeta. Un planeta donde riegan los cultivos con bebidas energéticas en lugar de agua, donde la gente se informa con memes y donde el presidente es un ex luchador profesional. Sí, parecía una exageración hasta que dejamos de reírnos. Cuando se estrenó esta película pasó sin pena ni gloria. La taquilla fue bastante mala, la crítica la ignoró y casi nadie la vio en su momento. Pero con los años, cada vez que el mundo daba un paso más hacia la cultura del entretenimiento sin pensar, la falta de pensamiento crítico y la glorificación de la mediocridad, Idiocracia volvió a ser mencionada. Lo más inquietante es que no nos muestra un apocalipsis, sino una degradación lenta, un mundo que no colapsó de golpe, sino que simplemente dejó de esforzarse. Hoy la película sin lugar a dudas de culto y su visión del futuro parece cada vez más cercana. Su mayor logro fue demostrar que la decadencia no llega con una gran explosión ni con un villano malvado. Llega cuando la sociedad deja de valorar el conocimiento, cuando todo se reduce a lo inmediato, a lo fácil, a lo que no exige esfuerzo. La gente escribió libros y películas que tenían historias, para que uno se interesara en lo que pensaban y en lo que decían también. Y me parece que esa época volverá de nuevo. Y de esta manera, amigos, cerramos esta segunda parte con la misma sensación que la primera. Estas películas no solo imaginaron el futuro, sino que de a poco lo están viendo hacerse realidad. Algunas podríamos tomarlas como advertencias que nadie escuchó, otras simplemente entendieron hacia dónde íbamos antes que el resto. Lo loco es que cuanto más avanza el tiempo, más actuales se sienten. Ahora me gustaría leerlos a ustedes. ¿Qué otra película creen que se adelantó a su época? Y si hay alguna otra que merezca estar en una tercera parte, déjenmela en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse y dejar un like si les gustó el video y activar la campanita para estar atentos a la próxima parte. Por mi lado, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao.